Mi nombre es Carlos Caputo, estudiante de Ciencias Políticas de sexto semestre, concretamente del curso de Derechos Humanos. Y en esta oportunidad, a través de un ejercicio periodístico, quiero sintetizar el informe de la Comisión de Verdad entre el Estado y las víctimas en la sociedad colombiana, sintetizarlo a través de 5 casos, con un enfoque en el capítulo 3 de dicho informe, la democracia sin violencia. Como primer caso, tenemos las grandes dificultades que hay en este país para hacer política sin armas, en otras palabras, a raíz de una democracia muy violenta. Como primer hallazgo, se encuentra que el informe describe una anomalía, que es la violencia que se ha ejercido contra la oposición política. Colombia ha estado en una especie de cambio de paradigma. La incorporación de la ley de víctimas en el año 2012 hace un cambio frente a la forma que el Estado ve el conflicto. Antes de eso veía el conflicto como la lucha contra unos terroristas, desde luego lo son. Pero a partir de la ley de víctimas en 2012 se incorpora la definición de conflicto armado, en donde el Estado lo reconoce, y ese de cierta manera es un avance en donde las fuerzas políticas progresistas han tenido una mejor participación en la política, un mayor protagonismo. A pesar de que el acuerdo de paz facilitó a estos sectores el ingreso a la política y el fortalecimiento político de los mismos, sigue habiendo en Colombia una mentalidad de eliminar al adversario. Y se ha visto claramente al adversario de todas las ideologías, de derecha, Miguel Uribe, y de izquierda, la Unión Patriótica. Siempre ha querido ser eliminado independientemente de la ideología política, tanto de ambas. Ha pasado eso con los magnicidios que hubo en los años 80 y con este magnicidio que hubo recientemente en el país. Y desde luego la función periodística que estamos cumpliendo en este momento nos hace reflexionar en que se están abriendo las urnas, pero paradójicamente también se está eliminando a las voces opositoras. El informe, desde luego, del año 2016, el informe en cuestión, hace una crítica muy dura hacia el incumplimiento de la promesa de permitir hacer política a los que dejen las armas. Y para sustentar ese argumento, entonces hace alusión a liderazgos sociales asesinados y a desmovilizados asesinados, o que no se le cumplieron lo que se le prometió en medio del acuerdo de paz. Como segundo caso, tenemos la idea de la Constitución de 1991 como espejismo, y la idea también de una paz secuestrada por la guerra. Centrados en el capítulo 3 de este informe, como hallazgo, encontramos que en efecto, la Constitución Política del 91 fue un tratado de paz en aras de fortalecer la democracia y los derechos fundamentales. Fue muy evidente los avances en los mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular. Ahora bien, la modernización del Estado que vino en virtud de la Carta Magna fue manchada por la situación de violencia en los años 90, donde los grupos paramilitares se intensificaron y en venganza con las guerrillas y las guerrillas en venganza contra el Estado, se formó un escenario de alta conflictividad que significó desde luego un retroceso. Así que como periodistas e investigadores no podemos ignorar que la Carta Magna del 91 fue vulnerada y manchada por tal vez la década más sangrienta del siglo XX, que fue esa última década que precisamente era donde se estaba estrenando Constitución. Así que la crítica se centra, aunque mientras la ciudadanía en Bogotá estrenaba derechos escritos en una Constitución, en los territorios no cesaban las masacres y el desplazamiento forzado. El tercer caso tiene que ver con la doctrina de Maquiavelo, de que el fin justifica los medios. Y no podemos ignorar el caso de los falsos positivos. Así que en este punto, el informe destaca que en los años 2000 se priorizó la seguridad, la militarización sobre la legalidad. Estas ejecuciones extrajudiciales vienen de la lógica de que el Estado necesitaba mostrar a la opinión pública resultados para incrementar su popularidad. De esta manera se utilizaron las instituciones y ello buscaba apoyar la idea de que la salida no era a través de un acuerdo de paz, sino a través del exterminio físico de la guerrilla, a través del sometimiento de la misma y de su aniquilación por las armas. Dice el informe de manera muy crítica, desde luego, del gobierno que imperaba en esa época, y es que se priorizó los resultados, la seguridad sobre la dignidad humana, y que obviamente es muy grave que el ejército se haya ido en contra de civiles, a los cuales tenía el deber de defender y de proteger, pero que los usó de esta manera para dar legitimidad a un proyecto político de forma inadecuada. Como cuarto caso está que la democracia no queda en manos de la ciudadanía, de los derechos humanos, de más libertad, de más diversidad, sino en manos de los fusiles, o lo que se conoce técnicamente como captura local del Estado. Se vio mucho el fenómeno del autoritarismo, y es que en ausencia estatal son grupos armados ilegales los que toman el papel del Estado. Ahí desde luego no hay derechos humanos, porque obviamente un criminal con un arma a la hora de impartir justicia no va a preocuparse por la presunción de inocencia a la hora de someter a alguien que ha sido acusado de algún delito, sino que sin la más mínima presunción de inocencia, sino más bien presunción de culpabilidad, acaba asesinando sin un debido proceso y un proceso judicial respectivo, y entonces lo que se presta es a violaciones a los derechos humanos, es decir, en un escenario de inexistencia de democracia. Investigadores destacamos que es muy grave que una persona a la hora de dar un voto en una urna no pueda hacerlo con base en unas propuestas, con base en unas ideas, en unos resultados políticos, en una gestión, sino lo haga bajo la presión de un fusil en su cabeza. Y eso sucedía en algunas regiones del país tomadas por estos grupos armados ilegales, en donde
la gente recibía presiones para votar por algún candidato o dejar de votar por algún candidato que prefería. De manera que este informe de la verdad documenta la infiltración del narcotráfico y el paramilitarismo en el Estado colombiano bajo la ley del silencio. Y los derechos humanos entonces no son una realidad, no son una garantía estatal, sino son una simple moneda de cambio entre el Estado y estas bandas criminales y grupos armados al margen de la ley, lo cual es muy grave, por supuesto. Como último caso, tenemos la existencia de la doctrina del enemigo interno y la paz imperfecta, es decir, retroceder a lo que avanzó la ley de víctimas, que es el reconocimiento del conflicto armado. Y eso fue una evolución interesante porque ahí entonces las guerrillas no son solo ese enemigo interno, sino también se sigue sabiendo desde luego lo malos que fueron y las cosas tan graves que le hicieron a la sociedad, pero entonces al menos se hace una memoria histórica y un mea culpa de las causas que generaron ese conflicto armado o que esas guerrillas se fueran a las armas hace 70 años y la responsabilidad del Estado de que ello sucediera. Dice el informe que el enemigo interno no solo son las guerrillas, sino que actual y principalmente vendría siendo las personas que protestan por los derechos humanos en las calles, los que se movilizan, esos son vistos como un enemigo interno y son reprendidos. Y se han narrado violaciones a los derechos humanos y desde luego el estallido social hace 3 años fue un momento en donde hubo muchas denuncias de violaciones a los derechos humanos de esos manifestantes. Y en este caso estamos hablando de un escenario de posacuerdo, es decir, que persistió el problema, a pesar de que en las negociaciones de paz y en el acuerdo final se trabajó muy duro para combatir ese problema. Así que como investigadores, la invitación es a desarmar la mente de las instituciones y dejar de ver como amenazas militares los derechos exigidos por los estudiantes, por los campesinos y por otras minorías y grupos sociales que se manifiestan en las calles. Y de esta manera la diferencia de pensamiento no debe ser perseguida, sino protegida por el Estado ampliamente.